Vacunas modernas, nuevos desafíos en adyuvantes de vacunas. Comprendiendo a cabalidad cómo funciona la respuesta inmune frente a patógenos, podemos entender cómo actúan las vacunas modernas y hacia dónde se dirige el desarrollo de estas. ¿Son importantes las vacunas? Nos hacemos esta pregunta puesto que hoy en día existen grupos que han puesto en duda sus beneficios. Sin embargo, la Organización de la Salud ha enfatizado que los beneficios de la vacunación superan los riesgos y que es una herramienta crucial de salud pública, y tanto así es que hoy en día existe el Plan de Acción Global de Vacunas, porque se habla que estamos en el diseño de las vacunas, en el cual se han fijado objetivos y estrategias para dar cumplimiento a la erradicación de enfermedades, aumentar el acceso a la vacunación, aumentar cobertura, ampliar el desarrollo científico en la búsqueda de nuevas alternativas. Sin embargo, se ha cuestionado la composición de las vacunas, puesto que en la formulación vamos a encontrar el elemento principal, que es el antígeno, adyuvantes, preservantes, algunos elementos traza, como antibióticos, por ejemplo, y el diluyente. Los antígenos antiguamente, los antígenos que se utilizaban eran patógenos vivos atenuados. Sin embargo, a medida que han pasado los años, el desarrollo de los antígenos ha ido evolucionando, pasando a patógenos enteros inactivados, subunidades o fragmentos de patógeno, a antígenos purificados a través de proteínas recombinantes y antígenos purificados más adyuvantes. Con esta evolución que hemos visto, hemos disminuido la inmunogenicidad de estas. La inmunogenicidad tiene relación con cómo actúan las vacunas, qué tipo de respuestas son capaces de desencadenar. Es por eso que una vez que ocurre la inoculación de la vacuna y hay ruptura del tejido, se genera una reacción inflamatoria local en el sitio de la inyección, donde habrá una respuesta temprana en este tejido conectivo, generando edema, necrosis tisular e infiltración de neutrófilos y macrófagos. Acá podemos ver que esta respuesta temprana va a generar el proceso de adhesión, migración de macrófagos y neutrófilos a través del endotelio hacia el sitio del daño. Del antígeno puede ser por una vía endógena o por vía exógena. El procesamiento ocurre al interior, al interior de la célula en un compartimento citoplasmático. Es digerido a través de enzimas, quedando solo fragmentos peptídicos que luego son capaces de unirse a complejos de histocompatibilidad o MHC. Los que, por ejemplo, se procesan por la vía endógena, se unen a MHC clase 1, que son los antígenos virales, y los que son procesados por la vía exógena se unen a MHC2, por lo general antígenos bacterianos. Es importante destacar que, aunque la vía que se administra es subcutánea, la respuesta inmunológica no ocurre en el sitio de inyección, sino que ocurre en el ganglio que drena el lugar y luego se distribuye a otros sitios, incluyendo el sitio blanco de la vacuna. Una vez procesados los antígenos, las células dendríticas migran hacia los ganglios linfáticos.
Una vez que llegan al ganglio linfático, la célula dendrítica se encuentra con los linfocitos T virgen y en ese momento es capaz de actuar como una célula presentadora de antígeno. El péptido o fragmento que ha sido procesado y está unido al MHC es expresado en la superficie de la célula presentadora de antígeno y este se conoce como el primer paso que desencadena la respuesta inmune específica al antígeno, porque debe interactuar con un linfocito a través de un receptor compatible con el péptido unido a MHC. La activación y diferenciación del linfocito va a depender del tipo de del complejo mayor de histocompatibilidad, va a depender si el linfocito T era CD8 positivo o CD4 positiva y de las señales enviadas por la célula presentadora de antígeno. Por ejemplo, si el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, es decir, con un péptido viral, se une a un linfocito CD8 positivo, este se va a diferenciar en un linfocito T citotóxico. Mientras si el antígeno bacteriano unido a MHC2 se une a un linfocito T CD4 positivo, este se diferenciará en un linfocito T helper. Ahora, el linfocito T activado y diferenciado comienza a multiplicarse por proliferación clonal. Cada linfocito T activado y diferenciado produce un receptor idéntico para el antígeno agresor. Además, los antígenos también pueden viajar por los vasos linfáticos desde el sitio de la inoculación, intactos incluso sin procesar, y encontrarse directamente con linfocitos B. Y aquí el linfocito B necesita de la señal de un linfocito T helper para activarse completamente. Por lo general lo hace un linfocito T helper 2. Y cuando el linfocito T helper 2 a través de su receptor encuentra un linfocito BMHC2 compatible, se liberan citoquinas coestimuladoras desde el linfocito T hacia el linfocito B que lo van a activar completamente. Ahora los linfocitos B se pueden multiplicar por proliferación clonal y diferenciar a células plasmáticas productoras de anticuerpos. Inicialmente se liberan IgM, inmunoglobulina M, luego los linfocitos T helper liberan señales hacia los linfocitos B para generar un cambio en la célula plasmática y que se comiencen a liberar IgG e IgA. La mayoría de los linfocitos T y B maduros tienen una vida media corta, pero algunos de ellos se diferencian en linfocitos T y B de memoria de larga vida. Estos pueden permanecer en el tejido linfático por mucho tiempo. En caso de una exposición a agente patógeno, estos linfocitos de memoria son los encargados de generar la protección, eliminando al agente infeccioso y resolver las manifestaciones o signos clínicos. De esta forma, las vacunas, a través de esta memoria inmunológica, pueden generar una rápida y potente respuesta frente a los patógenos sin darles tiempo que generen signos de enfermedad. Sin embargo, dado que los antígenos han ido perdiendo inmunogenicidad, se han desarrollado moléculas adyuvantes de la respuesta inmune. Y los adyuvantes son justamente sustancias que pueden mejorar y modular la inmunogenicidad de los antígenos,
presentes en las vacunas, permitiendo amplificar esta respuesta inmunológica desencadenada por el antígeno. Los adyuvantes pueden tener distintos tipos de características físico-químicas, pueden ser sales minerales, emulsiones, em, derivados de saponina, liposomas, etc. Desde el año 20 que se utilizan las sales de aluminio y durante el año 20 hasta el año 90 no hubo desarrollo de nuevos adyuvantes hasta que comenzó a partir de los virosomas, MF59, los sistemas de adyuvantes, se empezó a encontrar que otro tipo de partícula o incluso la combinación de ellas podía potenciar la respuesta y se ha transformado en un nuevo nicho de desarrollo científico. Muchos de estos adyuvantes nuevos están en las vacunas de la influenza, por ejemplo, en la vacuna del papiloma, em, y han ido potenciando, mejorando las respuestas. ¿Cómo actúan los adyuvantes? En esta lámina tenemos arriba em, una respuesta inmunológica en una vacuna sin adyuvantes, donde nosotros podemos ver principalmente que en el sitio de inyección hay una respuesta inmune innata inicial a través de citoquinas y quimioquinas que van a generar la activación de la célula dendrítica y la migración hacia los nódulos linfáticos, donde va a interactuar con los linfocitos vírgenes y posteriormente activación de células B y liberación de anticuerpos. Sin embargo, en una vacuna adyuvantada vemos que en el sitio de inyección hay un reclutamiento mayor y una mayor liberación y secreción de mediadores como las citoquinas, por ejemplo. Por lo tanto, hay una mayor migración hacia los nódulos linfáticos, mayor número de células presentadoras de antígeno, y eso implica una amplificación de la respuesta y finalmente mayor liberación de anticuerpos. Por lo tanto, los beneficios de los adyuvantes es potenciar y modular la respuesta inmune. Son estructuralmente diferentes y por lo tanto pueden diferir en la magnitud de las respuestas inmunitarias que provocan. Y lo que se ha visto últimamente es que las combinaciones de adyuvantes pueden tener ventajas comparativas según un agente individual. Estos nuevos adyuvantes tienen las características de mejorar o hacer más rápida la respuesta a algunos patógenos, ahorrar dosis, reducir el número de inmunizaciones, generar nuevos tipos de vacunas, vacunas terapéuticas contra el cáncer, contra la malaria, etc. Vacunas dirigidas a poblaciones especiales, como por ejemplo la población adulta mayor, que no es buena respondedora hacia la vacuna. Y este tipo de beneficio ha generado este nuevo concepto de vacunas modernas o vacunas terapéuticas. Sin embargo, los adyuvantes al potenciar la respuesta inmunológica también está asociada a reacciones locales que son de alta frecuencia pero poco graves, como el dolor, la inflamación, granulomas, úlceras, etc. Y otras reacciones sistémicas que son poco frecuentes, pero están o dependen principalmente de la liberación masiva de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, TNF-alfa, interferón, interleuquina C, etc. Pensando en este planteamiento que existen ventajas y desventajas de los adyuvantes, además existe el problema que en los modelos en los cuales se prueban estos sistemas de adyuvantes no siempre son los apropiados, principalmente porque los modelos roedores tienen una expresión de TLR distinta. Hay diferencias entre especies en cuanto a la respuesta del sistema inmunológico. Sin embargo, se ha sugerido que para aumentar
la relevancia humana en este tipo de estudios, se recomienda utilizar células de cultivo humano, ojalá cultivos primarios. Por lo tanto, entendiendo que los adyuvantes son productos que pueden ser potencialmente inmunogénicos y que muchas de las formulaciones que hoy en día están en ensayos clínicos incluyen dos tipos de adyuvantes bien particulares. Uno es un derivado del producto natural, que es el QS21, y el MPLA, que es un derivado de tipo lipídico muy similar al LPS bacteriano. Y además existen limitaciones para poder predecir y falta de conocimiento para poder predecir el efecto que podrían tener aquellas vacunas que contengan este tipo de adyuvante. Es por eso que nosotros en el laboratorio hemos estado evaluando diferentes tipos de adyuvantes, entre ellos QS21 y MPLA, pero hemos decidido evaluarlo a través de un modelo de células humanas en cocultivo, células endoteliales y células de sangre periférica, principalmente neutrófilos o polimorfonucleares, y por diferentes tipos de técnicas como ELISA, citometría de flujo, hemos evaluado el comportamiento inmunológico de estos adyuvantes. Algunos resultados que nosotros hemos encontrado es que efectivamente cuando exponemos a los diferentes tipos celulares a concentraciones altas de los adyuvantes, aumenta significativamente la muerte celular. A medida que aumentamos las concentraciones, aumenta la muerte. Sin embargo, en el caso de QS21, a las concentraciones de 5 y 10 miligramos fueron las que mayor causaron citotoxicidad, tanto en los modelos unicelulares de células endoteliales, de células periféricas, tanto como en conjunto. Sin embargo, se observó que hay una diferencia en la susceptibilidad también de los modelos aislados en comparación al modelo del cocultivo. Al parecer, complejizar el modelo logra una menor respuesta citotóxica. Si nosotros ahora miramos la siguiente gráfica, para ver las combinaciones, utilizamos concentraciones pequeñas donde no encontramos mayor citotoxicidad de MPLA y QS21 para evaluar si hubiese algún efecto sinérgico o antagónico sobre la viabilidad celular. Luego evaluamos la expresión de las moléculas de adhesión en presencia de estos adyuvantes. Y aquí notamos que efectivamente hay un aumento de la expresión de las moléculas de adhesión que es mucho más evidente a las 24 horas que a las 48 horas. Sin embargo, para que este aumento de la expresión de moléculas de adhesión sea un resultado funcional, nosotros también evaluamos la capacidad de adhesión de los leucocitos hacia el endotelio. Y aquí podemos ver que a pesar de que hay una tendencia a aumentar la adhesión celular, no encontramos diferencia significativa en las condiciones. Sin embargo, cuando realizamos el ensayo de adhesión celular por 24 horas en los compuestos por separado y si la acción de los adyuvantes involucra un mecanismo inflamatorio a través de la activación del factor de transcripción NF-κB, determinamos el grado de localización celular de P65, puesto que NF-κB es un factor transcripcional que por lo general se encuentra en el citoplasma. Acá nosotros podemos ver la situación control, la situación con TNF-alfa, QS21 y las combinaciones de QS21-MPLA. Cuando NF-κB es activado, tiene la capacidad de
traslocar hacia el núcleo. Por lo tanto, debiésemos ver que la señal en verde desaparece de los citoplasmas y se concentra a nivel nuclear. Y esto podemos ver en el tercer panel, que es el MERCH, donde podemos ver que la mayor visualización de P65 en el núcleo ocurre con TNF-alfa, que es un control positivo. Sin embargo, con QS21 también aumenta la localización y solo con la combinación de QS21 con MPLA podemos observar que NF-κB se restaura a los niveles similares del control. Por lo tanto, los resultados indican que la localización de P65 en el núcleo aumenta significativamente en presencia de QS21 e interesantemente la localización celular cambia en presencia de MPLA, generando un comportamiento más similar al control, como lo mencionaba anteriormente. Sin embargo, si la combinación de ambos adyuvantes puede disminuir la citotoxicidad y la activación de la respuesta inflamatoria, nos preguntamos si la inmunogenicidad también podría disminuir perdiendo el objetivo terapéutico de la vacuna. Es por eso que evaluamos su perfil de citoquinas a las diferentes concentraciones para evaluar si la respuesta inmunogénica a través de la liberación de citoquinas en el sobrenadante del cultivo nos estaría demostrando de que aún hay actividad inmunogénica, sobre todo en las combinaciones. Y lo que podemos observar, ahí tenemos dos paneles de diversas citoquinas. Lo que podemos observar es que QS21 en particular presenta un perfil bien de tipo TH2 que es estadísticamente significativo, aumenta en comparación con MPLA. Sin embargo, la combinación de QS21 a 1 microgramo por ml en presencia de 2 microgramos por ml de MPLA mantiene el perfil inmunogénico de tipo TH2, como se muestra en esta última figura. De acuerdo a esto, nosotros podemos concluir que el adyuvante QS21 efectivamente es citotóxico a concentraciones mayores de 5 microgramos por ml. Este modelo de cocultivo celular parece ser un poco más resistente al efecto en comparación a los modelos unicelulares. Los adyuvantes muestran un efecto proinflamatorio aumentado que se ve atenuado cuando se utilizan las combinaciones. Y finalmente, estos datos nos muestran que complejizar el modelo celular, como por ejemplo a través de esferoides multicelulares, podría demostrar una respuesta más relevante en relación al efecto de los ayudantes inmunológicos en la fisiología humana. Muchas gracias a los organizadores de la primera jornada de inmunología clínica, al Laboratorio de Toxicología de la Universidad del Paraíso y al proyecto PAI 79150077. Combinaciones a concentraciones menores de QS21 podemos observar que existe una atenuación en el reclutamiento de leucocitos que se hace estadísticamente significativa, como se muestra en esta figura. Para evaluar si otro aspecto importante de este proceso es que los linfocitos T y B tienen una vida media corta, pero algunos de ellos se diferencian en linfocitos T y B de memoria de larga vida. Esto de vital importancia porque estos linfocitos T y B de memoria pueden permanecer en el tejido linfático por mucho tiempo y en caso de una nueva exposición a agentes patógenos, estos linfocitos de memoria son los encargados de generar protección, eliminando al agente infeccioso y resolviendo los signos clínicos.
De esta manera, las vacunas, a través de la memoria inmunológica, generan una respuesta inmune secundaria más rápida en caso de exposición, ya que los linfocitos van a reconocer al antígeno inmediatamente, se generará una proliferación a gran escala, abandonarán los vasos linfáticos para atacar al patógeno por diversos mecanismos. A partir, por ejemplo, reconociendo si es que son virus asociadas a MHC1 y si son bacterias asociadas a MHC2. Así, las vacunas a través de la memoria inmunológica generan una rápida y potente respuesta frente a los agentes patógenos sin darles tiempo de generar signos de enfermedad. Sin embargo, dado que los antígenos han ido perdiendo inmunogenicidad a medida que se van purificando, se ha hecho necesario desarrollar o agregar moléculas que puedan potenciar la respuesta inmune.